Buenos días, mi nombre es Jorge López Herrera, soy ingeniero industrial, egresado de la escuela de CENETI, una escuela que hace tiempo dejó de funcionar, pero creo en lo particular y mucho de la sociedad estudiantil y magisterial cree que fue una escuela muy importante dentro de la tecnología y dentro de la industria en México. Así que a mí me toca, de alguna forma, poder transmitir lo que esa gran institución me hizo al transcurso de todo este tiempo de experiencias en las cuales tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas. Tengo aproximadamente 50 años de experiencia en todo lo que es procesos de todo tipo, procesos continuos, procesos de llevar a cabo todo lo que es muy importante como lo es el poder acoplar todos los sistemas productivos para llevarlos a un buen fin, y de eso todos estamos enterados de la importancia que tiene para México y para cualquier sociedad, no solamente para México, sino para cualquier sociedad, todo lo que es el ensamblaje y todo lo que tiene que ver con la logística, se vuelven y se convierten en actividades y especialidades, las cuales nos permiten hacernos productivos. Pero aquí cabe el punto en señalar muy puntualmente que para llevar a cabo un control de la productividad es necesario que intervenga la eficiencia, y no es una fórmula muy complicada, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es con una simpleza que cualquiera desde la adolescencia nos damos cuenta de que se puede llevar a cabo, ya sea en la práctica directamente o en las organizaciones, en todo lo que conlleva al beneficio de las sociedades en general. Y es saber multiplicar nada más la eficiencia por el trabajo. El trabajo, todos sabemos que en su fórmula es muy sencillo entender las unidades de trabajo, que son fuerza por distancia, y ese trabajo optimizarlo, y solamente lo podemos optimizar sabiendo utilizar bien y aprovechando bien la energía. La energía en todo su concepto, no nada más la energía humana, ni nada más la energía mental, sino cualquier tipo de energía. Y
La eficiencia es una medición de la proporción que tiene en el aprovechamiento de cualquier recurso, de todos los recursos. Aquí es importante también entender y comprender que los recursos básicamente son tres. Es el tiempo, la materia, entre paréntesis materiales en general, y el espacio. O sea, tenemos que ser capaces de optimizar el uso del tiempo, el utilizar bien el espacio y aprovechar al máximo la energía. Eso se da en un porcentaje de decir cuánto tenemos disponible o cuánto tenemos por utilizar, y si lo utilizamos al 100%, al 80%, al 50%, al por ciento y a la proporción que uno esté más o menos capacitado para hacerlo. Cuando empecé a estudiar ya con más tranquilidad y con más detenimiento lo que es la productividad, me fui dando cuenta que la productividad abarca toda la amplitud de todo el conocimiento y con una profundidad grande, importante. No es superficial, es una amplitud y una profundidad que se complementan para poder saber exactamente cómo se está aprovechando todos los recursos y a qué velocidad se está produciendo. No necesariamente una cuestión física como un producto, un objeto, un artículo, sino saber aprovechar también todo lo que son las ciencias sociales y todo lo que viene a ser y componer el aspecto humano de los valores. Si me preguntaran ahora, cuando ya estoy con más experiencia en esta rama de la ingeniería, contestaría yo que los valores son tan importantes o más que los recursos materiales, al grado de decir que el ser una persona educada se diferencia de ser una persona con conocimientos. Una persona educada es la que desarrolla todos los valores humanos que se convierten en recursos humanos, así como todo lo que conlleva a ser una persona moral, que tener moral personal, no una moral que se diluya en su nombre y en el tiempo, sino saber que la moral es de voluntad, es volitiva, es un recurso incalculable por su gran trascendencia en todo lo que es el comportamiento humano de todas las sociedades en general. No hay una sociedad que no esté
relacionada con lo que es la moral. Y la ética, que es lo mismo que la moral, nada más que es un estudio de la filosofía, la cual la moral tiene una parte que es coercitiva, o sea que tiene que ver con normas, las cuales de alguna forma obligan a ser moral dentro de una estructura organizativa, sea pública o sea privada, sea una cooperativa, sea cualquier organización, tiene que ver con la ética profesional. Y la moral tiene definición. Muchos creemos que la moral es algo etéreo, es algo que cualquiera lo puede de alguna forma criticar, como si no fuera importante dentro de todo lo que es el esquema de la educación. Vuelvo a repetir, si ustedes me preguntaran, perdón, ¿qué es ser educado? Yo les contestaría con una simpleza tremenda. Ser educado es tener moral y ser ético. Y los conocimientos son los que nos permiten estudiar la energía en todos sus aspectos. De hecho, la energía lo es todo. Aunque veamos algunas veces los objetos y las cosas no son otra cosa más que energía. Es una energía, se puede decir, solidificada. Y hay otro tipo de energía que se transforma, que es dinámica, que no es potencial, que tiene un dinamismo en la cual se va transformando de acuerdo a las necesidades que pueden combinarse con mucho tipo de aplicaciones, como las aplicaciones de la informática, que tienen mucho tipo de aplicaciones la información. Para no ir muy lejos también, la aplicación de la energía en todos sus tipos y en todas las ramas del conocimiento y del saber humano, se va uno acostumbrando a poder interpretar las transformaciones de una energía eléctrica, una energía hidráulica, por ejemplo, o traducirla, transformarla en una energía química, lumínica, cualquier tipo de energía. Aquí también es importante el asimilar que el calor es energía. Se mide en kilocalorías o calorías, pero es energía. Y es una parte de la física del movimiento en la cual generalmente se desperdicia mucha energía por medio del calor. Todos los movimientos que se llevan a cabo para hacer los cambios de una transformación
emiten calor y es energía. Bueno, vamos a hacer un síntesis de lo que la filosofía nos fue llevando de la mano, nos fue abriendo nuestra forma de pensar y evolucionamos. En la antigüedad, antaño, de miles de años, los filósofos eran los que conocían de todo. Conocían matemáticas, conocían física, administración, biología, historia, todo lo que tiene que ver con las ciencias ahora nombradas sociales, como es la ética, la moral, los valores. Los valores en particular van a ser tan importantes como los recursos. Los valores, todos los valores tienen un lado positivo y uno negativo. Depende de la voluntad de cada persona de llevarlos al polo positivo y alejarse del polo negativo. Por ejemplo, un valor importantísimo es la honestidad y su polo contrario es la hipocresía. Es un ejemplo porque vamos a ver y vamos a determinar y a detectar cada uno de los valores. Son muchos, los cuales de alguna forma nos ayudan a entender lo que es ser moral. Ser moral tiene nombre y apellido, porque es volitivo, es de voluntad. A nadie se le obliga a ser moral, sino que es una actitud que se manifiesta de actuar bajo un principio, como les comentaba, que sí tiene definición y es haz el bien igual que te gustaría que te lo hicieran a ti. Eso es ser moral, o su complemento de definición de decir, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Esa es la moral, así con esa simpleza, pero es de una amplitud genérica. Todas las sociedades, si tuviéramos ese grado de moral personal, también seríamos éticos, porque la ética es respetar las normas para ser moral. Ya aquí no es si quiere uno o no quiere uno, no, esto ya no es de voluntad. La ética tiene que ver con una serie de normas y de responsabilidades que se tienen que cubrir al llevar a cabo una profesión. Todas las personas que tenemos la oportunidad de recibir un pago por nuestras actividades que desarrollamos en bien de la sociedad, somos profesionales. Los que no somos profesionales, pues somos los que se puede decir como en el deporte, somos amateurs. No se nos necesita pagar porque si lo hacemos bien, regular o mal, pues no se nos da a cambio en forma de energía, que es el dinero,
intercambio. Y la moral no, la moral es que uno quiera personalmente hacer el bien a los demás. Así que todo lo que he aprendido de lo que es la educación a nivel local, nacional, internacional, mundial, la he descifrado como la educación del comportamiento de las personas, del ser humano, cómo se comporta uno. Y los conocimientos son el conocer desde los orígenes por qué son existentes, por qué el espacio es el espacio, por qué la materia es la materia, por qué son los números, por qué es la geometría, porque la geometría es al espacio como los números son al tiempo. Y así cada uno de los objetos de la realidad nos permiten llevar a cabo la ciencia. Toda la filosofía, cuando se dio cuenta plena, los filósofos empezaron a darse una idea de que ya no era posible que todos conociéramos de todo. Simplemente nos llamábamos filósofos en la antigüedad y era suficiente para decir que sabíamos de todo. No, aquí se fue separando cada segmento de la realidad para estudiarlo propiamente como una ciencia. Se fue haciendo científico el conocimiento. Se fue llevando a cabo por medio de pruebas rigurosas, de pruebas de todo tipo, para poderlo llevar a cabo dentro de todo lo que era la filosofía. Así que la filosofía poco a poco se fue quedando sola. Se fue la biología a estudiar su parte de segmento de la realidad. Se fue la física para estudiar el movimiento. Se fue las matemáticas para estudiar los números, los conjuntos de números. Se fue la geografía. Se fue la historia. Se fueron todas. ¿Y a qué se iba a dedicar la filosofía entonces? Se quedó pensando, se quedó sola, se quedó en un momento dado desconcertada, porque pues cada una de las formas de entender la existencia, cada una de ellas se había separado. Y también fue importantísimo que se diera uno cuenta a través de los tiempos, a través de toda la historia, a través de años y muchos años de estudio, cuando la filosofía se da cuenta de que solamente le dejaron el estudio de la ontología y de la epistemología, que es el estudio de los entes y el estudio del conocimiento. Así que
llegó un momento en el cual el estudio de la deontología rescató el saber distinguir entre lo que era un objeto ideal y un objeto natural. Y no nos quedó otra forma de separar y de entender para integrar esas dos partes que decir que todo lo que nos rodea, que todo lo que vemos a nuestro derredor, que todo lo que el ser humano ha sido capaz de elaborar desde el conocimiento del fuego, de la rueda, de lo más elemental del conocimiento, era artificial, es artificial, no es natural. Por eso todo lo que se hace por medio de la productividad viene de la creatividad. La creatividad es la forma de entender las ideas y llevarlas a la práctica. Las ideas se convierten en energía solidificada, pero con una finalidad. Si la información, que ahorita regresamos un poquito a lo que es la información, nada más someramente, porque nos tenemos que meter a estudiar realmente lo que es la información. La información y el conocimiento se dice categóricamente que si el conocimiento no es útil, no es conocimiento. Eso lo tenemos que llevar a cabo con mucho detenimiento y no confundirnos con las hipótesis o con las teorías o con la forma de hablar sin sustento lógico, sin un sustento con rigurosidad de lo que representa el tener una utilidad del conocimiento. Así que también nos vamos a acostumbrar a entender que hace tiempo, no mucho, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo un filósofo norteamericano que nos enseñó exactamente esa parte que él le nombró pragmatismo, y no es otra cosa más que el significado de la verdad en el sentido estricto de el conocimiento, porque la verdad tiene muchos aspectos. La verdad tiene que ver con muchas cosas. Simple y sencillamente decir lo contrario a la verdad, pues es una mentira. Pero en este caso, William James, que es el padre
la filosofía del pragmatismo nos condujo a entender que el conocimiento que no es útil no es conocimiento. Puede ser teoría, hipótesis, puede ser lo más simplista que puede haber y que no es universal, no se puede aplicar en cualquier lado y en cualquier momento, sino que la ciencia sí se tiene que aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, pasando a otro tema, porque esto es una introducción de lo que vamos a ir viendo y que tiene que ver con la productividad. La productividad, su principal argumento, su principal función es la velocidad de transformar por medio del trabajo bienes y servicios para la gente, para las personas. Y es algo que realmente me fascina el poder decir que es tan simple, es multiplicar la eficiencia por el trabajo, que el trabajo en sí es producción, también es producción. El trabajo en las cuestiones solamente físicas es una fórmula, pero ya el trabajo donde interviene la gente, donde interviene la emoción, donde interviene la pasión, donde intervienen los valores, se va conformando de otra forma. ¿Qué productividad? ¿Qué productividad es? Si es directamente una productividad física netamente, o si es una productividad en la cual participan las personas, las sociedades en general, para obtener un beneficio, ya sea monetario o de cualquier otro tipo, pero beneficio. Ser productivo es poder sustentar nuestras necesidades a través del tiempo. El crecimiento de la demografía no nos hubiera dado la satisfacción de cubrir todo ese requerimiento que en volumen tiene la sociedad en general si no hubiera productividad, si no hubiera una cantidad, un volumen grande, importante de trabajo a velocidad. Por ejemplo, número de piezas, número de kilos, número de litros de cualquier líquido, por hora, por minuto. Y eso está afectado por lo que es la eficiencia. Si nosotros tenemos asignado un tiempo para hacer una operación o para hacer una actividad y desperdiciamos una parte de ese tiempo por lo que sea,
por lo que se les ocurra, pero es algo que merma, que le quita una parte a ese tiempo que tenemos asignado para hacerlo. Así también el espacio cuando no lo aprovechamos al 100%, es una proporción, un porcentaje de eficiencia. Y también los materiales, la materia, que no por darle más importancia o menos importancia, pero los materiales, que es energía en general, también cuánta energía utilizamos y cuánto beneficio obtenemos de los productos ya elaborados, y darnos cuenta de que hay una merma. Siempre va a existir una merma. Es muy difícil, muy complicado que la eficiencia llegue al 100%. Unitariamente es más fácil también entenderla. Si hay un tiempo asignado de X horas y se utilizan las mismas, se dice que se utilizó al 100% el tiempo o el espacio o los materiales, porque la unidad es una división en unidades de lo que es lo utilizable contra lo disponible. Y si es así, es un porcentaje. Y aquí nos damos una idea, de que si nosotros multiplicamos el tiempo, si multiplicamos la eficiencia del tiempo por la eficiencia del espacio, por la eficiencia de la materia, nos tendría que dar el 100% si aprovecháramos al 100% cada uno de estos elementos naturales. Porque es muy facilísimo entender que una cosa entre otra igual da la unidad. Si nosotros aprovechamos la energía toda de la que disponemos, pues es una energía que se convierte en unitaria. Pero eso es completamente muy difícil de lograr. Ahí es donde interviene la parte de la actitud del ser humano para poderla clasificar, para poderla entender y para poderla resolver. Porque la energía se desperdicia, porque el tiempo se desperdicia, porque el espacio se desperdicia. Así que la fórmula de la productividad es la eficiencia total, que es la multiplicación de las tres ramas de lo que es la naturaleza, lo natural, por el trabajo, que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, es un porcentaje que multiplica al trabajo y le resta capacidad.
En esa fórmula tenemos un igual a productividad. O sea, la productividad no es nada más la velocidad de producir, sino es inseparable, indispensable, inequívoca decir que está afectada por la eficiencia para poder tener una fórmula que nos dé lo que es la productividad. Eficiencia por trabajo igual a productividad. Eficiencia por producción, que es trabajo también, nada más que está relacionado directamente con la gente, con las personas, con la actitud, con la aptitud, con la voluntad de elaborar todo lo necesario para mejorar el que se desperdicie menos. Y se dice muy simple y muy sencillamente, porque no es uno consciente de lo que representa el estar afectado por una eficiencia, y ve uno, por ejemplo, en una empresa, en una fábrica, en un taller, todo el tiempo que se desperdicia, todo el material que se desperdicia, todo el espacio que se desperdicia, y de veras que es impactante. Lo más que se obtiene en las organizaciones, valga la redundancia, bien organizadas, anda alrededor del 85%, que es multiplicar una fracción por otra fracción por otra fracción, y nos da el porcentaje total de la eficiencia. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos desde el principio, desde que estamos jóvenes, desde que somos adolescentes inclusive, de que hay mucha pérdida en todo? Y el llevar a cabo una fórmula va a ser bastante, muy fuerte para poder salir avante con los resultados. No se es profesional los 365 días al año de las 24 horas. Se es profesional en el momento en el cual toma uno la actitud de lo que es organizar el trabajo, que generalmente son por medio de organizaciones, por medio de instituciones, por medio de todo lo que tiene que ver con lo profesional, de la ética. Así que vamos a redondear un poquito más lo que es la productividad. La productividad no puede ser separada de la creatividad. La creatividad es en realidad las ideas materializadas. Imagínense la importancia que tiene la ontología, el haber
determinado que ver lo verdaderamente real son las ideas, porque todo lo demás se puede destruir, todo lo demás se puede hacer herrumbre, todo se puede de alguna forma acabar, y eso es como si las ideas fueran las que se acabaran, fuéramos en contra de nuestras propias ideas, de lo que es el diseñar un automóvil ahora con toda la tecnología para hacerlos eléctricos, aunque con sus desventajas de poder acumular potencia para lo eléctrico, para lo electrónico. No es tan fácil el conservar la potencia, que es otro punto del cual vamos a ver más adelante, que no se puede guardar, no se puede almacenar demasiada energía porque se disipa a través del tiempo, si no se utiliza la potencia en su momento, a través del tiempo se va disipando, va yéndose a su origen, y el poderla volver a recuperar en forma útil lleva más tiempo y lleva más energía poderla volver a ser útil. Por ejemplo, un coche que se destruye, una máquina que no se le dé el mantenimiento adecuado, se va deteriorando, cuesta más trabajo, más energía. Ahorita que hablamos de trabajo y energía, también saber lo elemental de lo que es la fuerza, de lo que es el trabajo, de lo que es la potencia, de lo que es la energía y de lo que es la acción. Si nosotros multiplicamos la energía por el tiempo, tenemos unidades de acción. Y las unidades de acción, imagínense la importancia que tiene, que es materializar la energía en forma útil, en forma de servicios, en forma de objetos, en forma de todo lo que tiene que ver con las necesidades que tiene el ser humano en general. Ahora que tenemos la oportunidad, aquí no es que se hable de política, porque sería muy riesgoso y muy aventurado hablar de política. Pero ahora que tenemos la oportunidad de que nos están permitiendo las circunstancias, el que los Estados Unidos nos permitan imagínense, iniciar el poder ser creativos, el poder ser eficientes, el poder ser productivos, el tener grandes cualidades para toda la logística de la distribución de los materiales
sea nacional o en el mundo, conocer todo lo que son las vías, las rutas de distribución. Es importante aprovecharlo. Y solamente vamos a hablar eso que estoy diciendo ahorita para no meternos en cuestiones políticas en las que les corresponde a los políticos. A nosotros, como profesionales, como profesionistas de una rama de la ciencia, nos corresponde el desarrollarla, el llevarla a lo máximo que puede uno llevar a cabo. También se habla mucho últimamente se puede decir hace más de 10 años, de lo que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es una cosa etérea, no es una cosa que no la podamos entender. Es muy sencillo entenderla. Es que la informática, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, para poder sintetizar, aquí va a ser importantísimo sintetizar los valores, la moral y la ética, sintetizarlos con la información, así como dijimos que si el conocimiento no es útil, no es conocimiento aquí, si la información no es útil, no es información. También es importantísimo. Entonces, en la inteligencia artificial sintetizamos todas esas prácticas, todas esas teorías que las hacemos técnicas, porque la técnica es llevar el conocimiento a la práctica. Es lo que hizo William James, el gran filósofo norteamericano, que nos hizo ver que si el conocimiento no tiene una utilidad, no es conocimiento. Y no necesariamente tiene que ser una utilidad monetaria, es una utilidad en general, es una utilidad que nos permite tener las necesidades cubiertas. Imagínense en el mundo toda la gente que no tiene ni para comer y que haya máquinas, maquinaria, empresas, trabajo para hacer abundante los alimentos, en abundancia los alimentos. Y no se hace. Y no se hace porque pues, no tenemos moral, no tenemos ética profesional, no tenemos educación, tenemos conocimientos, sabemos de energía eléctrica, de la energía eléctrica de forma alterna, de la energía eléctrica directa, de ahora la electrónica, que son una serie de semiconductores
que nos permiten hacer muchas innovaciones que antes no nos lo permitían, porque utilizábamos solamente una de las energías, ya sea eléctrica, perdón, ya sea directa o alterna. Y también se fue separando lo que es la energía eléctrica alterna, porque nos permite aumentar o disminuir por medio de los transformadores el voltaje o la corriente. Y eso es una ventaja increíble para poder también transmitir toda esa energía y que no se disipe, que se conserve el mayor tiempo posible. Entonces, todo lo que tiene que ver con la información, la informática, con todo lo que tiene que ver con la computación, tiene que ver con la información. Y eso, cuando lo llevamos a cabo como una norma que tiene que mejorar, nos damos idea, nos damos cuenta, nos maravillamos de que todo lo que se desarrolla tiene que ver con el átomo. Todo es un movimiento a través de los electrones, todo, absolutamente todo, ¿eh? Cualquier herramienta automática, cualquier situación de sociedad que ahora le decimos casas inteligentes, edificios inteligentes, servicios inteligentes, no es otra cosa más que el desarrollo del mejoramiento continuo, de la mejora continua por medio de la información. Eso es la inteligencia artificial. Y no confundirnos. Y no confundirnos con la cuestión de lo que es producir a velocidad y eficientemente. Vamos a terminar esta plática y llevarnos como una tarea el conscientemente, y cada que digo una palabra me recuerda que conscientemente viene de la conciencia, y la conciencia también es otro valor increíble. Conscientemente darnos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor es artificial. Todo, excepto los 3 recursos naturales que son el tiempo, el espacio y la materia. No podemos desaparecer el tiempo, no podemos desaparecer el espacio y no podemos desaparecer la energía,
pero sí podemos desaparecer cualquier cosa que sea artificial, cualquiera, lo que sea, desde un, un dispositivo de la aeronáutica espacial, lo podemos destruir desde una plataforma para enviar al espacio para estudiar otros fenómenos. Todo lo podemos destruir. De hecho, las cuestiones bélicas entre sociedades, entre países, es destruir las ideas. Es como si estuviéramos destruyendo las ideas que las vemos de otra forma, pero todos los objetos son ideas que fueron materializados. Si nosotros nos damos cuenta también del nivel de destrucción que tiene el mundo, de todo lo que es bélico, es realmente lamentable el que tengamos esa capacidad de destrucción y no de construcción. También veremos un poquito, muy superficialmente, lo que es la entropía, lo que es esa rama de la energía que poco a poco se va desorganizando lo organizado. Todo lo que está organizado se va desorganizando. Todo lo que funciona deja de ir funcionando. Todo lo que tiene un sentido va perdiendo el sentido. Y esa entropía también contrarresta lo que es la productividad. Así que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de lo que es la productividad. La productividad en su estado elemental es la velocidad. Pero ahora sí vamos a saber que la productividad es la eficiencia por el trabajo igual a la productividad. Pues muchas gracias por su atención. Me gustaría mucho que tuviéramos muchos suscriptores a este canal que estoy tratando de llevar a cabo, que se llama Productividad. El canal se llama Productividad. Que nos den muchos likes, que nos den también muchas suscripciones para que YouTube, en sus algoritmos, en sus fórmulas, nos califiquen y nos permitan seguir adelante para que más gente, esté enterada, esté viendo esto, que para México y para cualquier sociedad le va a ser muy rentable, porque vamos a poder cuidar las cosas. Les voy a decir, ya para terminar ahora sí, les voy a comentar dos anécdotas que son muy puntuales para entender lo que es la productividad y lo que es la eficiencia. Trabajando en una empresa de artículos eléctricos, en el área de ensamble, que generalmente las que ensamblan son mujeres, son muy pocos los hombres que participan y participan para las cuestiones
realmente de esfuerzo fuerte, fatiga, no de fatiga, sino de esfuerzo, de esfuerzo que las mujeres no, no pueden llevar a cabo, pero sí tienen mucho cuidado, son muy detallistas y las ocupamos en todas las áreas de fabricación donde los detalles son importantes. Entonces, en unas mesas que se dedican para el ensamble, o sea, para ensamblar partes, se requieren de tornillos y de tuercas, de tornillos pequeñitos, de 1/4 hasta menos de 1/4. O sea que son muy pequeños, pero son muy útiles porque van ensamblando, van dándole forma a lo que es un artículo en este caso eléctrico. Entonces, alrededor de la mesa de ensamble de más o menos 12 personas, siempre había tirado a su alrededor tornillos y tuercas, pero constantemente, diario, no por decir constantemente, sino diario, porque inclusive se trabaja los sábados y los domingos, se les caían al suelo, al piso, una serie de tuercas, de rondanas, de tornillitos, y era un predicar en el desierto, decirles, levanten todo eso porque es una merma, porque eso se barría. Llega el barrendero, el que hace la limpieza de la fábrica y de todo eso, pues las barre y todo eso lo echa a la basura, porque es pues insignificante supuestamente. Entonces a mí se me ocurrió, antes de que entraran a trabajar las trabajadoras de ensamble, no solamente ellas, pero estamos hablando de ellas, les puse una serie de pesos metálicos, o sea, de monedas de a peso, pero todo lleno de alrededor de pesos. Y llegaron y lo primero que hicieron fue levantar los pesos. Inclusive hasta se peleaban y discutían para llevarse la mayor cantidad de pesos a la bolsa, a su bolsillo. Porque decía, pues, ¿quién tiró todo esto? Pues hay que levantarlo, y lo levantaban y se lo llevaban. Y entonces fue realmente importante el concientizarlas en que los tornillos eran dinero, también eran dinero, eran como pesos. Sin embargo, no los veían así, los veían como un objeto sin importancia, tornillos, tuercas. Y fue muy útil, fue verdaderamente impactante esa lección que tuvieron ellas, y desde ahí empezaron a cuidar, empezaron a lo que se les caía de las mesas de ensamble, levantarlo, cuidarlo,
aprovecharlo y no dejarlo ahí tirado y todo eso para que el barrendero se lo echara a la basura. Bueno, pasando a otro, en este caso, imagínense la eficiencia del desperdicio que había de tornillos y de tuerquitas y de todo eso. Pasando a otra anécdota, igual de importante, pero también igual de simple. En el departamento de Troquelado, que es un departamento de mucho esfuerzo porque hay que levantar las matrices, acomodar las herramientas, todo lo que se va a troquelar, todo lo que tiene que ver con el modificar la materia por medio de perforar, por medio de hacer cuerdas, etcétera, que es un trabajo ya más difícil, no más difícil, teniendo las herramientas adecuadas nada es difícil, sino de más esfuerzo en general, y se veía a simple vista cómo se desperdiciaba el tiempo. Entonces, un día llegué y los vi muy tranquilos, unos leyendo, otros esperando el que les pasaran un material o una parte de lo que se va conformando de los artículos eléctricos. Y les di a escoger que si ellos terminaban el turno de trabajo a la mitad del tiempo que tenían, se podían ir a su casa. Porque aparte van buscando de alguna forma el no terminar completamente las actividades para tener tiempo extra, para poder pagarles al doble. Y se va haciendo una cuestión natural el que se requiera de ese tiempo productivo para poder terminar lo que dejaron pendiente, con el objetivo de tener un ingreso mayor. Entonces les dije, si ustedes terminan todo el turno a la mitad, ellos salían en ese tiempo a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y entraban a su trabajo a las 7 de la mañana, aproximadamente. Y lo que hacían en 8 horas, lo hicieron en 4. Y todos se fueron contentos, inclusive dejaron barrido su lugar de trabajo, escombrado, acomodado, todo en su lugar. Y a la mitad del tiempo. Entonces les demostré que cómo era posible que algo que se hacía generalmente en 8 horas se podía hacer en 4. Y pues muchos sonrieron, muchos se rieron y dijeron, pues para que vea, ingeniero, cómo
cómo nos las gastamos, cómo somos de listos para poder hacer las cosas. Y no, es de actitud, es de ganas de ser profesional para dedicarse al trabajo. Y se terminó, más bien se determinó el incrementarles el salario en un porcentaje adecuado para que el trabajo se hiciera más rápido, en mayor volumen, en mayor cantidad, en mayor artículos. Y ya no tenían la necesidad de estar perdiendo el tiempo para poder cobrarle a la organización, a la empresa, horas extras. Ya era natural que un porcentaje más o menos del 25%, un poquito más, se les tenía que pagar en tiempo extra para que pudieran terminar. Bueno, son dos anécdotas y así les podía contar muchas, de las cuales la gente se fue haciendo consciente que sí es cierto, que es de actitud el poder ser profesional, el poder ser ético y moral consigo mismo. Así que hasta aquí dejamos con esas dos anécdotas para que nos concienticemos de que hay mucho desperdicio y nuestro país tiene que salir adelante sin desperdiciar, minimizando el desperdicio, que sea lo mínimo que se desperdicie, porque hay procesos que el mismo proceso va dejando desperdicio. El tiempo también, hay desperdicio de tiempo, aunque uno no lo quiera, por esperar un proceso, por esperar una actividad, por muchas razones. Generalmente es imposible que la eficiencia sea al 100%. Entonces nos vamos a llevar dos conocimientos importantes. La eficiencia se mide en porcentaje y la producción se mide en trabajo. Y multiplicando las dos da lo que es productividad y que tiene que ver con gente, con manejo de gente. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima con el mismo tema, un poquito más llevado a la cuestión teórica y práctica, porque se tiene que hablar también de teórica. No solamente es la práctica. Y ya no les sigo porque voy a terminar con otros temas que se tienen que ir dosificando. De hecho, lo que he hablado hasta ahorita se tiene que ir poco a poco asimilando. Todo esto de lo que hemos hablado, de lo artificial, de los valores, de lo que es la moral, que sí tiene definición, que no diga cualquier persona que la moral, quién sabe qué será, que es algo que no se define. No, pues sí se define. Bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos la próxima. Soy el ingeniero Jorge López Herrera
y el canal de YouTube se llama Productividad. Muchísimas gracias.